Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. Ya hace un buen tiempo publiqué un video en donde explicaba en detalle qué son los bosques aleatorios, que es un modelo de Machine Learning clásico, un modelo digámoslo así, y un algoritmo de Machine Learning clásico muy poderoso y que se puede usar en diferentes aplicaciones cuando tengamos que analizar datos tabulares, y tenía pendiente traerles este tutorial. Entonces en este tutorial vamos a ver cómo usar bosques aleatorios en Scikit-learn para resolver un problema de clasificación. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este video y este tipo de contenido que vengo publicando, pues los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, también los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente que les voy a mostrar en este tutorial y el set de datos que vamos a utilizar, pues los van a poder descargar de los enlaces que les dejo acá en la descripción del video. Entonces, comencemos viendo la manera como está organizado el tutorial. Voy a explicarles brevemente, vamos a hacer un repaso muy breve de lo que son los bosques aleatorios, luego vamos a hablar del problema que vamos a resolver en este tutorial, vamos a ver en detalle el set de datos, vamos a ver cómo entrenar un bosque aleatorio, que realmente el entrenamiento es muy sencillo. Luego vamos a ver los hiperparámetros del bosque aleatorio, cómo afectan su desempeño, es decir, cómo afectan las predicciones que genera este modelo, y ya con el modelo entrenado vamos a ver cómo generar predicciones sobre datos totalmente nuevos. Entonces esa es la idea del tutorial, y comencemos hablando o haciendo un breve repaso de los bosques aleatorios. Como les mencionaba hace un momento, hace ya un tiempo publiqué un video sobre los bosques aleatorios en donde explico en detalle ese funcionamiento. Ese video se los dejo acá enlazado. De hecho, también en la academia online tengo un curso enfocado precisamente en bosques aleatorios, donde vemos precisamente todos esos detalles, todos los conceptos y todos los elementos prácticos. Así que si les interesa ese curso, se los dejo por acá enlazado. Pero la idea básica es la siguiente: los bosques aleatorios son un tipo de algoritmo y de modelo de Machine Learning que se conoce como un modelo de ensamble. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Tenemos, por ejemplo, acá los datos que queremos clasificar. Tenemos puntos rojos, tenemos puntos verdes, y lo que se hace es tomar o hacer un muestreo de estos datos originales, pero un muestreo específico que se conoce como el muestreo con reemplazo o el bootstrapping. Todo esto lo explico en detalle en ese video y en el curso que les mencioné. Entonces, de estos datos tomamos una porción, pero haciendo ese muestreo con reemplazo. Eso quiere decir que algunos datos se van a repetir. Y como ese muestreo es aleatorio, lo que vamos a conformar son pequeños sets de datos que son casi réplicas del set de datos original, pero que no son exactamente iguales. Entonces tenemos, por ejemplo, acá una primera réplica, entre comillas, del set de datos original, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, y eso lo hacemos n veces. Entonces creamos como n submuestras del set de datos original, y con cada una de esas submuestras, que no corresponden exactamente al mismo set de datos original, vamos a entrenar n diferentes modelos. Y en este caso de los bosques aleatorios, pues esos modelos son árboles de decisión. Los árboles de decisión también, ya hay varios videos que les dejo por acá en la descripción enlazados, donde hablamos de qué son los árboles de decisión. Hemos visto tutoriales sobre árboles de decisión, pero entonces la idea es que entrenamos cada uno de esos n árboles con n diferentes muestras o versiones del set de datos original. Y por tanto, como son versiones diferentes del set de datos original, los árboles no van a ser exactamente iguales, y además de eso, como esas muestras que hemos tomado del set de datos original son aleatorias, pues lo que tenemos acá es un conjunto de árboles que han sido entrenados con muestras aleatorias con repetición o con reemplazo del set de datos original, y de allí el nombre de bosques aleatorios. Bosque porque tenemos un conjunto de árboles, y aleatorio porque hay un muestreo aleatorio en la conformación de esos sets de datos.
Y lo que se hace entonces es entrenar cada uno de los árboles. Cada uno de estos árboles de manera individual genera diferentes predicciones. Entonces si tenemos 100 árboles tendremos 100 predicciones, pero el modelo como tal, es decir, el bosque, va a generar una única predicción. Entonces lo que se hace es tomar las predicciones individuales generadas por cada modelo y agregarlas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en el caso de la clasificación, la agregación es muy simple. Si tenemos 100 predicciones y tenemos dos categorías a predecir, si 88 árboles predicen una categoría y 12 árboles predicen otra categoría, pues ¿cuál será la predicción agregada? La categoría mayoritaria. Si la mayoría de los árboles predicen categoría rojo y la minoría predice categoría verde, pues la categoría mayoritaria va a ser roja y por tanto la predicción agregada va a ser el modelo predice que este dato pertenece a la categoría punto rojo. Esa es la idea básica y esto es lo que se conoce como un modelo de ensamble y es muy poderoso porque cuando tenemos datos tabulares y hacemos este muestreo aleatorio para construir diferentes árboles, ese muestreo bootstrapping, como le presentamos a cada árbol una porción diferente del set de datos, del set original, pues cada árbol logra capturar diferentes patrones de ese set de datos original. Cada árbol por sí solo no es un muy buen clasificador, pero cuando yo los ensamblo todos en un modelo más grande, incremento las probabilidades de generar muchísimas mejores predicciones. Esa es la idea básica de los bosques aleatorios. Entonces, eso es lo que vamos a implementar precisamente acá en este tutorial. Y entendamos el problema a resolver. Entonces acá vamos a usar árboles de decisión que conforman bosques aleatorios y cada árbol va a resolver tareas de clasificación. Es decir, que vamos a tener un bosque aleatorio clasificador. Y la idea es entonces entrenar y validar el bosque aleatorio, luego generar predicciones con ese bosque aleatorio y analizar un elemento importante que es el efecto que los hiperparámetros tienen en ese bosque aleatorio. Y en este caso particular vamos a construir un clasificador que nos permita determinar si una persona puede tener o no un problema de esquizofrenia con base en múltiples variables psicosociales. Entonces comencemos hablando del set de datos. Ese set de datos se llama dataset esquizofrenia. Tiene 5.610 registros. Ese set de datos ustedes lo van a poder descargar en el enlace que les dejo acá abajo. Acá yo ya lo tengo cargado en Google Colab y comencemos hablando de las variables que están en este set de datos o de las columnas de este set de datos. Entonces hay una columna edad que corresponde a la edad de la persona, el género que puede ser femenino, etiquetado con 0 o masculino, codificado con 1, educación, es decir, nivel educativo, primaria, codificado con 0, secundaria 1, media preparatoria 2, universitario 3, posgrado 4, el estado civil de la persona, si es soltero 0, casado 1, divorciado 1, viudo o viuda 3, si la ocupación que tiene en el momento es desempleado, es empleado, jubilado o estudiante, el nivel de ingresos económicos, entonces si tiene bajos ingresos se codifica con 0, ingresos medios 1, ingresos altos 2, vivienda, es decir, si vive en una zona rural 0 y si vive en zona urbana 1, si hay un historial familiar asociado a problemas de esquizofrenia, entonces si no ha tenido familiares con problemas de esquizofrenia, 0. Si ha tenido familiares con esquizofrenia, se codifica con 1. Si hace uso de algún tipo de sustancia, tabaco, alcohol u otra sustancia alucinógena, entonces si no las consume, 0 y 1 si sí las consume. Si ha intentado atentar contra su vida, no voy a usar el término específico porque YouTube me puede penalizar acá el video, entonces si no, se codifica con 0, si sí, se codifica con 1. Si en el entorno social donde vive la persona está expuesta a algún tipo de riesgo, entonces si ese riesgo es bajo, 0, medio 1, alto 2. Si hay en su entorno factores de estrés, entonces si ese riesgo de estrés es bajo, medio 1 o alto 2. Si está medicado por alguna condición que no sea la esquizofrenia inicialmente e ingiere esa medicación, digamos, de acuerdo a como lo indica el médico, entonces eso se llama la adherencia a la medicación. Si no se adhiere a la medicación, si no toma ese medicamento, entonces se codifica con 0. Si lo toma en ocasiones, pero no como lo recetó el médico, entonces moderado, 1. Y si lo hace como le sugiere el médico, pues entonces el puntaje es 2. Y esta es la variable que queremos predecir, el diagnóstico. Entonces 0, la persona no tiene esquizofrenia, y 1, la persona tiene esquizofrenia. Entonces la idea es construir un bosque aleatorio que tome todas estas variables que estoy señalando acá como entrada y que a la salida intente predecir el diagnóstico. Entonces tenemos
dos categorías a predecir y por tanto es un modelo de clasificación. Entonces comencemos usando pandas para leer el set de datos y miremos algunas características del set de datos. Entonces acá vemos todas las columnas que les mencionaba yo hace un momento. Cada una de ellas, la mayor parte son variables categóricas, pero ya están codificadas numéricamente. Y acá lo que tenemos es el diagnóstico. 0 no tiene esquizofrenia la persona, 1 tiene esquizofrenia la persona. Entonces la idea es que con base en esas variables predictoras se construya el modelo para que intente predecir si la persona tiene o no tiene esquizofrenia. Miremos simplemente algunas características de las variables. Con info podemos ver que todas las variables son de tipo numérico, un número entero, entonces no tendremos que hacer ningún preprocesamiento acá de los datos. En el caso de los bosques aleatorios, como lo vimos también en los tutoriales anteriores y en los videos donde hablamos de los árboles de decisión, una ventaja de los árboles de decisión es que no necesitamos escalar las variables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos variables con rangos que llegan hasta 4 o 5 para el caso de nivel de educación, pero género está entre 0 y 1. No tendremos que hacer ningún escalamiento de esas variables. Los árboles y los bosques funcionan con las variables numéricas en la escala original. Si escribimos acá describe, pues podemos ver simplemente si hay valores extremos. Por ejemplo, en edad vemos que la edad mínima es de 18, máximo 80 años, entonces no tenemos valores extraños acá. El género está mínimo 0, máximo 1, tampoco hay problemas en este caso. La educación, la variable educación mínimo 1, máximo 5, el estado civil entre 0 y 3, la ocupación entre 0 y 3, fíjense que no tenemos, en esencia si analizamos cada columna, no tenemos valores extremos. Digamos que este es un set de datos prácticamente ideal en términos de que no tenemos que hacer ningún preprocesamiento. Acá es importante, siempre que construyamos un clasificador, verificar cómo están distribuidas las categorías, es decir, la variable que quiero predecir, diagnóstico, más o menos cuántas personas con esquizofrenia tenemos y cuántas sin esquizofrenia. Entonces nos vamos a la columna diagnóstico, le decimos value counts y acá tenemos más o menos 50% y 50%, 2887 datos o personas en la categoría 1 esquizofrenia y 2723 en la categoría 0 no esquizofrenia. Entonces digamos que el set de datos está balanceado. Esto es clave porque ya con base en esto podemos definir las métricas que usaremos para cuantificar el desempeño del modelo, de las cuales vamos a hablar ya en un momento. Y acá entonces vamos a hacer una partición de los datos. Vamos a tomar el 90% de los datos para entrenamiento y el 10% para prueba. Entonces acá lo que vamos a hacer es usar Train Test Split de Scikit-learn. Primero voy a tomar las entradas, es decir, las primeras columnas hasta la penúltima columna. Le voy a llamar X y esas son las variables de entrada al modelo. Y la columna diagnóstico, que es la que quiero predecir, la voy a llamar Y. Entonces pongo esto en estas variables y hago la partición con Train Test Split. Entonces le presento los datos de entrada y de salida, el tamaño del set de prueba del 10%, la semilla del generador aleatorio para que, como esto va a ser una mezcla aleatoria de los datos inicialmente, para que esa mezcla cada vez que ustedes ejecuten el código sea siempre la misma. Entonces esa es la semilla del generador aleatorio y esto me genera los sets de entrenamiento y de prueba. Y acá simplemente pues veamos cuántos datos de entrenamiento y de prueba tenemos con xtrain.shape y ytrain.shape y lo mismo para los datos de prueba. Entonces acá tenemos 5049 datos de entrenamiento. Tenemos 13 variables predictoras, las que ingresan al modelo, y vamos a predecir 5049 diagnósticos, que es la variable precisamente a predecir, lo que nos genera la categoría a la salida en el modelo. Y el set de prueba tiene 561 datos. Entonces, por ahora, olvidémonos del set de prueba de acá en adelante. Al final lo vamos a retomar para generar predicciones sobre este set de prueba. Pero por ahora nos vamos a enfocar solo en el set de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se entrena un bosque aleatorio? Es muy sencillo. Primero, de Scikit-learn vamos a importar este Random Forest Classifier, el clasificador con bosques aleatorios. Y entonces para entrenar el modelo seguimos la misma lógica que usamos, por ejemplo, cuando vimos el tutorial de árboles de decisión para clasificación y regresión. Lo primero que tengo que hacer es crear una instancia del modelo y esa instancia
la llamo por ejemplo acá bosque. Por ahora la estoy creando con los parámetros por defecto, es decir, no voy a modificar por ahora hiperparámetros como son por ejemplo el número de árboles que conforman el bosque, el tamaño de cada árbol. No voy a usar por ahora esos hiperparámetros, voy a tomar los hiperparámetros por defecto, pero sí defino aquí algunos argumentos. La semilla del generador aleatorio, ¿esto por qué se requiere? Porque lo que yo les decía, cuando hago la predicción agregada, por ejemplo, si tengo 100 árboles puede haber un empate, puede haber un caso en el cual cuando le presente el dato, 50 árboles predigan, si tenemos 100 árboles, 50 árboles predigan una categoría y 50 predigan la otra. En ese caso de empate, que muy pocas veces puede ocurrir, pero digamos puede haber un cierto empate, pues para hacer el desempate lo que hace el modelo, lo que hace Scikit-Learn es como lanzar una moneda al aire, es decir, aleatoriamente toma una de esas dos categorías. Entonces, para que cuando ustedes ejecuten esto siempre lleguen al mismo resultado, pues simplemente lo que yo le estoy diciendo acá con random state es que siempre que lance la moneda, que la moneda caiga siempre del mismo lado, para que el desempate siempre me genere la misma categoría. Entonces esto es para la replicabilidad de los resultados. Y esto es clave, el OOB score. En el video en donde les hablo de los bosques aleatorios, yo les hablo de las muestras out of back. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por ejemplo acá tenemos 100 datos de entrenamiento, por poner un ejemplo, y lo que yo les decía hace un momento es que cuando se conforman esas muestras con reemplazo, con bootstrapping para construir cada modelo, lo que se hace es generar muestras que van a tener esencialmente la misma cantidad de datos, pero no van a ser los mismos datos, es decir, aleatoriamente se van a tomar, por ejemplo, de estos 100 datos, 67, y para completar, por ejemplo, los 100 datos de esta primera muestra, pues se va a permitir que se repitan algunos de esos datos para completar los 100 datos. Entonces, esta muestra 1 va a tener unos datos que se repiten y otros datos de la muestra original que nunca fueron vistos por este modelo. Y cuando se conforma la muestra 2 para construir el árbol 2, aleatoriamente y con reemplazo se seleccionan algunas muestras de este set de datos original y como algunas se repiten, pero otras nunca hicieron parte de esta muestra 2, pues el modelo 2 va a terminar, digamos, entre comillas, siendo entrenado con unos datos y otros datos nunca los va a ver. Entonces, esas muestras que nunca se le presentan a cada uno de estos árboles son las que se llaman muestras out of back, que no estuvieron en ese muestreo precisamente. Entonces, eso es clave porque esas muestras que nunca se le presentaron al árbol al momento de entrenarlo, pues son unas muestras que en últimas están ocultas y que van a permitir hacer la validación del modelo. Recordemos que cuando entrenamos cualquier modelo de Deep Learning o de Machine Learning, lo ideal es presentarle al modelo los datos de entrenamiento, los que siempre va a haber en cada iteración de entrenamiento, y mantener algunos datos ocultos que usualmente se llaman los datos de validación. Y entonces, cuando yo ya entreno el modelo, le presento los datos de validación y los datos de validación, que no son los mismos datos de prueba, son los que me van a dar una idea de qué tan bueno es el desempeño del modelo con datos, digámoslo así, nuevos. Entonces, acá los datos de validación son los datos que no se le muestran a cada árbol al momento de entrenarlo, las muestras out of back. Y entonces, cuando yo digo acá out of back verdadero, es para que él preserve esa información de las muestras que no se le mostraron a cada uno de los árboles durante el entrenamiento, y esto en última se convierte, digámoslo así, en el set de validación. Entonces, si ustedes observan acá, cuando hice la partición, yo dije voy a crear un set de entrenamiento y un set de prueba. Del set de prueba nos estamos olvidando por un momento, pero entonces este set de entrenamiento realmente cuando yo estoy entrenando el bosque, una parte de ese set de entrenamiento para cada árbol va a ser una parte diferente, va a mantenerse oculta, y esas son las muestras out of back que yo puedo usar para la validación. Entonces por eso le digo acá OOB score, el puntaje de las muestras out of back verdadero, para que preserve esa información, y ya vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Entonces creamos la instancia del bosque y con fit simplemente le presento el set de entrenamiento. Entonces ya cuando yo le presento el set de entrenamiento, se hace el muestreo aleatorio con reemplazo para construir el primer árbol, se hace el muestreo aleatorio con reemplazo para el segundo, y así para todos los árboles que tenga este bosque. Ya vamos a ver cuántos árboles tiene precisamente ese bosque. Entonces fíjense que es muy sencillo crearlo y entrenarlo. Y en este punto ya tenemos el bosque entrenado. Si nos vamos acá al OOB score, entonces esto nos va a dar un número. Como yo acá tengo un clasificador, por defecto ese puntaje, básicamente esto es el puntaje de validación. Es decir, las muestras out of back.
Entonces es el puntaje que se obtendría con las muestras que no se le presentaron al modelo o a cada uno de los árboles de manera individual durante el entrenamiento. Y entonces eso nos da acá 0.77. Como esto es un clasificador, por defecto scikit-learn lo que determina es que la métrica de desempeño es la exactitud, es decir, del total de datos que le presento al modelo ya entrenado, cuántos datos fueron clasificados correctamente. Entonces, esto lo que me está diciendo es, tenemos 77.6% de los datos clasificados correctamente. ¿Y de cuáles datos? De los datos que se mantuvieron ocultos para cada árbol. Ese es el puntaje que obtenemos ahí en este caso. Ya vamos a ver entonces un poco más en detalle esto. Entonces fíjense que acá esta validación es más sencilla porque ya queda almacenada en el OOB score si queremos usar la exactitud. Si no queremos usar la exactitud, ya vamos a ver en un momento cómo medir ese desempeño con esas muestras de validación out of bag. Miremos acá, por ejemplo, en estimators tenemos cada uno de los árboles que conforman el bosque. Entonces, si yo le digo len de bosque.estimators, lo que me va a arrojar es el número de árboles que conforman este bosque. Que yo cuando definí acá el bosque, no estoy controlando el número de árboles, entonces scikit-learn me va a poner el valor por defecto. Si ejecutamos esto, tenemos 100 árboles, es decir, este bosque que acabamos de entrenar acá tiene 100 árboles. ¿Por qué? Porque ese fue el hiperparámetro por defecto que ya definió scikit-learn, porque yo no lo definí. Ya vamos a ver luego cómo modificar ese comportamiento. Y si le digo no len de bosque.estimators, sino le digo bosque estimators, pues acá puedo acceder a cada uno de los árboles. Entonces todo lo que tenemos acá es un listado con los 100 árboles que conforman ese bosque. Un Decision Tree Classifier. Entonces, si quiero ver, por ejemplo, el primer árbol, acá tenemos ese primer árbol. Si yo le pregunto, por ejemplo, get número de hojas, creo que es get and leaves. A ver, miremos cuál sería el parámetro acá. Acá el método sería get and leaves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este primer árbol, el árbol 0 de este bosque, tiene 1213 hojas, pero si me voy por ejemplo al árbol 1 tiene 1208 y si me voy al árbol 50 tiene 1243. Entonces cada árbol tiene diferentes tamaños. ¿Por qué son diferentes los árboles? Precisamente porque cada uno está entrenado con una porción diferente del set de datos y eso es lo que hace que el bosque sea aleatorio precisamente. Entonces ahí tenemos como unas características generales y acá lo importante es ver también esta OOB Decision Function. Entonces acá cuando calculamos el puntaje, este puntaje está calculado sobre las muestras que no se le mostraron a cada uno de los árboles del bosque y asociado a este puntaje yo lo que puedo tener es una función de decisión. Eso básicamente ¿qué es? Es una matriz. Entonces voy a mirar acá el tamaño. Esa matriz es de 5049 por 2. ¿Por qué 5049? Porque tenemos 5049 datos de entrenamiento y 2 porque podemos tener una de dos posibles categorías. Categoría 0, en nuestro caso no esquizofrénico, categoría 1 esquizofrénico. Si miro en detalle esa matriz, que es lo que llama acá scikit-learn la decision function, tenemos estos valores. Entonces, ¿qué nos indica por ejemplo este valor de acá? Que para los datos de validación, ese dato 0 del set de entrenamiento, cuando entrenamos los 100 árboles, a algunos árboles se les presenta en el entrenamiento, a otros no. A los árboles que no se les presenta durante el entrenamiento, entonces para esos árboles se va a calcular una vez entrenado el bosque qué probabilidad hay de que ese dato sea clasificado como categoría 0 o categoría 1. Y esa probabilidad está precisamente acá. Entonces, estos dos números lo que me están diciendo es, ese dato que no se le presentó a un cierto número de árboles, ¿qué probabilidad tiene de ser clasificado como categoría 0? Tiene una probabilidad de 0,31 o del 31%. ¿Y qué probabilidad tiene de ser clasificado como categoría 1? Casi el 69%. Y así para cada uno de los datos. Y ya con base en esto entonces podemos determinar la probabilidad de clasificar cada uno de esos datos de validación out of bag en una o en otra categoría. Entonces esto lo vamos a poder usar precisamente para calcular otras métricas. Entonces, por ejemplo, ya vemos que por defecto el OOB score calcula la exactitud, pero ¿qué pasa si queremos calcular otra métrica? Por ejemplo, en este caso que tiene digamos como un tinte más médico o psicológico, a veces las métricas que interesan son el precision o el recall. De ese precision y el recall y del puntaje F1 yo ya hablo en un video también que está en el canal que les dejo por acá enlazado, pero entonces por ejemplo en nuestro caso el precision
determina del total de personas que fueron clasificadas como esquizofrénicas, qué porcentaje realmente tiene esquizofrenia. Entonces, muchas personas fueron clasificadas como esquizofrénicas, algunas pueden tener esquizofrenia, otras no, pero incorrecta o correctamente fueron clasificadas por el modelo como esquizofrénicas. Y entonces ese precision nos indica de las que fueron clasificadas como esquizofrénicas, quiénes realmente tienen esquizofrenia. Eso nos da un porcentaje entre 0 y 100. Lo ideal es que o un valor entre 0 y 1, lo ideal es que este precision sea lo más alto posible, lo más cercano a 1. El recall determina del total de personas que realmente tienen esquizofrenia. Fíjense que el precision es de las que fueron clasificadas como esquizofrénicas, pero ahí podemos tener tanto esquizofrénicas como no esquizofrénicas. Acá el recall es del total de las personas que realmente tienen esquizofrenia, qué porcentaje fue detectado correctamente por el modelo. Ese es el recall. Por ejemplo, en este caso, dependiendo del uso que vayamos a darle a este modelo, lo que nos podría interesar sería precisamente el recall. Es decir, lo que nos interesaría sería que el modelo detecte correctamente las personas que tengan realmente esquizofrenia. Entonces, lo que nos interesa es de ese total de personas que tienen esquizofrenia, detectar el mayor porcentaje posible correctamente. Eso es el recall. Y el puntaje F1 es como una media, es la media armónica entre el precision y el recall. Lo que les explico allá en ese video donde hablo del precision, del recall y del puntaje F1 es que no puedo tener, digamos, lo mejor de ambos valores. Es decir, entre más precision yo busque, menor recall voy a tener, o entre más alto sea el recall, menor va a ser el precision. Es decir, no puedo tener lo mejor de ambas métricas. Entonces, supongamos que queremos calcular esas tres métricas para tener una referencia del desempeño del modelo. Para eso vamos a usar este OOB Decision Function. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, de Scikit-Learn Metrics importo el precision, el recall y el F1 score para calcularlos precisamente. Importo NumPy. Primero voy a extraer las probabilidades, entonces simplemente voy a la Decision Function y la voy a poner acá en este arreglo que voy a llamar OOBProps de probabilidades. Y luego entonces ahora voy a convertir esas probabilidades a categorías predichas. Por ejemplo, en este primer dato, ¿cómo sé yo a qué categoría pertenece? Entonces de estas dos posiciones, posición 0 de ese arreglo o posición 1, pues voy a buscar dónde está el máximo. El máximo está en la posición 1. Y por tanto, como está en la posición 1, pertenece a la categoría 1. Pero por ejemplo acá, en este caso, el máximo está en la posición 0 de ese arreglo. Entonces la categoría sería 0. Entonces tengo que buscar simplemente en ese arreglo por cada una de las filas dónde está, en qué índice está la posición del máximo. En el 0 o en el 1. Y esa es la categoría correspondiente. Entonces, esas probabilidades las convierto a categorías simplemente con argmax. Voy a encontrar esa posición, entonces le presento el OOBProps y le digo, mire la posición 0 o la posición 1, es decir, analice cada columna de todas las filas, por eso le digo acá axis igual a 1 y acá ya tengo las predicciones, ¿sí? Es decir, ejecutemos esto acá antes de hacer todos los cálculos para ver, por ejemplo, OOBProps, entonces es el mismo arreglo y si calculo acá el NP-argmax sobre esas probabilidades, bueno, acá me dice que no he importado NumPy. Ahora sí. Entonces, me dice el primer dato es categoría 1, el segundo es dato categoría 1, el tercero dato categoría 1, el último es categoría 0. Y esa es la forma de hacer esas predicciones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Y como ya tenemos las predicciones categoría 0, categoría 1, pero tenemos también la categoría real del dato, pues simplemente le presentamos entonces, por ejemplo, el Precision Score, le presentamos los datos de entrenamiento reales, o sea, las categorías reales y las categorías predichas. Y con base en eso, él calcula el Precision y hace lo mismo para el recall y para el puntaje F1. Entonces calculamos esto y tenemos un precision del 79%, casi el 80%, un recall del 75% y un puntaje F1 del 77%. ¿Qué nos dicen estos números? Entonces, por ejemplo, un precision del 80% nos indica que cuando el modelo predice la categoría esquizofrenia, el 80% de las veces esas personas que fueron clasificadas como esquizofrénicas van a tener la esquizofrenia. Y el 20% de las veces restantes vamos a tener lo que se conoce como falsos positivos, es decir, va a clasificar a pacientes que no tienen esquizofrenia como si tuviesen esquizofrenia. Eso es lo que significa este número. El recall,
que tenemos un valor del 75%, nos dice que de los pacientes que realmente son esquizofrénicos, el modelo detecta correctamente el 75% de estos. Y se le va a escapar no un 35%, sino un 25% de esos casos. No los va a detectar. A pesar de que tienen esquizofrenia, el modelo no va a tener la capacidad de detectarlos. Y esto sería, digamos, lo que podríamos hacer para evaluar ese modelo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este modelo, que es un bosque aleatorio, está conformado por árboles de decisión y entonces tiene unos hiperparámetros. Tiene una gran cantidad de hiperparámetros, vamos a mirarlos ahora, pero hay unos que tienen más impacto que otros. Entonces miremos cuáles son los parámetros de ese bosque inicialmente. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es para hacer recorte o poda de los árboles. De eso yo hablo también en detalle en un curso de árboles de decisión que tengo en la academia, que les dejo por acá enlazado. Acá el criterio, el índice de Gini, de eso también hablo en un video acá donde hablo del algoritmo CART para clasificación. Acá, por ejemplo, este es un parámetro importante. Max Depth Known quiere decir que cada árbol va a ser construido y cuando se construya va a tener una profundidad que no va a tener ningún límite, es decir, cada árbol va a crecer al máximo posible para buscar clasificar los datos de entrenamiento lo mejor posible. ¿Eso qué quiere decir? Que los árboles van a ser o van a terminar siendo demasiado grandes, cada uno de los árboles. Va a tener profundidades diferentes porque son árboles diversos dentro del bosque, pero como no estamos controlando la profundidad van a ser demasiado grandes. Y eso es un problema porque los árboles tienden a tener lo que se conoce como overfitting. Se ajustan demasiado a los datos de entrenamiento, pero con datos relativamente nuevos ya no lo hacen tan bien. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y entonces esto es un parámetro o un hiperparámetro del bosque que podríamos controlar, el tamaño del número de árboles. Acá también max features. Entonces, una cosa que olvidé mencionarles es que cuando entrenamos el bosque, no solo tomamos, por ejemplo, de los datos de entrenamiento, hacemos un muestreo con reemplazo de esos datos, sino que de las características que le presentamos al modelo, a cada uno de estos árboles, también hacemos como un muestreo, es decir, aleatoriamente le mostramos diferentes características a cada árbol. Es decir, que si tenemos un total de, recordémoslo acá, teníamos un total de 12 columnas, si no me equivoco, 13 columnas. Es decir, tenemos 13 variables predictoras. Lo que podríamos decir es, por ejemplo, no le presentemos las 13, sino que de esas 13 tomemos, por ejemplo, 7 aleatoriamente y esas se las presentamos a un árbol y luego tomamos otras 7 aleatoriamente y se las presentamos a otro árbol del bosque y con eso le damos más diversidad a los árboles. Y todo esto lo que busca es que el modelo final sea más robusto, tenga menos overfitting. Entonces eso es lo que controla este hiperparámetro que tenemos acá, este max features. Entonces cuando dice SQRT es la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? Del número máximo que teníamos, que era 13. La raíz cuadrada de 13 es 3.6. Eso quiere decir que le vamos a presentar a cada árbol máximo 3 características tomadas aleatoriamente del total de las 13 columnas. Entonces esto podríamos modificarlo para ver qué impacto tiene presentarle aleatoriamente 3 o 4 o 5 o presentarle las 13 en total. Esto es máximo número de hojas. Entonces cuando dice known quiere decir que cada árbol puede crecer y tener un gran número de hojas, lo cual no es ideal. Acá también max samples, máximo cuántos datos de entrenamiento le presentamos a cada árbol, son como los principales hiperparámetros. Entonces acá generalmente los que tienen más impacto, ¿cuáles son? Acá no lo vimos, pero este, por ejemplo, que ya lo analizamos hace un momento, el número de estimadores o el número de árboles por defecto es 100. Entonces, lo que esperaríamos es que si tenemos pocos árboles, pues no hay tanta variedad, digámoslo así, en ese bosque y el bosque no va a tener un buen desempeño. Entre más árboles tengamos, mejor va a ser su desempeño. Entonces, generalmente, en orden de importancia, los que yo considero, según mi experiencia, que son los hiperparámetros que más impacto tienen en el comportamiento del bosque son el número de árboles, seguido por la máxima profundidad y seguido por el máximo número de características. Entonces la idea es ahora jugar con estos hiperparámetros, modificarlos para ver eso cómo afecta el desempeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analicemos, por ejemplo, el número de árboles. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a entrenar múltiples bosques y cada uno con diferentes números de árboles. Entonces acá voy a probar, por ejemplo, con 10
y voy a ir en pasos de 10 en 10 hasta 300. Entonces voy a entrenar un bosque con 10 árboles, otro con 20, otro con 30 y así hasta llegar a 300. Y para cada uno de esos bosques que voy a entrenar, voy a calcular acá una métrica. No voy a calcular ni el precision ni el recall, voy a tomar la media armónica de esos dos, que es el puntaje F1. Me voy a enfocar en esa métrica únicamente. Y la idea es mirar después gráficamente cómo cambia ese desempeño a medida que yo tengo más o menos árboles. Esa es como la idea. Y con base en eso, pues entender ese efecto que tiene ese hiperparámetro. Entonces acá, pues voy a hacer varias iteraciones, es decir, voy extrayendo el número de árboles. Acá imprimo un mensaje con cuántos árboles estoy entrenando el bosque. Creo el bosque, entonces lo creo como lo creamos hace un momento, Random Forest Classifier, pero además del Random State y del puntaje OOB, le voy a agregar acá esto, el número de estimadores. Entonces estoy controlando ese hiperparámetro. Entonces construyo ese bosque con ese número de árboles, lo entreno con el set de entrenamiento y acá hago lo mismo que hice hace un momento para extraer la función de decisión, para convertir a predicciones esas probabilidades de las muestras out of back, y con esto entonces calculo el puntaje F1 y lo añado a este listado que teníamos inicialmente vacío. Y al final entonces, ¿qué voy a graficar? En el eje horizontal pongo el número de árboles, en el eje vertical los puntajes y genero la gráfica correspondiente. Entonces acá comenzamos a entrenar con 10, 20, 30, 40, recordemos que va hasta 300 árboles. Entonces entreno diferentes bosques y esos van a tener diferentes desempeños. Ahora lo que nos va a interesar en un momento es ver precisamente cómo cambia ese desempeño, el F1 score, dependiendo de ese número de árboles. Y listo, acá ya llegamos al límite de 300 árboles y acá tenemos el desempeño. Entonces fíjense que cuando tengo pocos árboles, estoy en el eje horizontal, cuando tengo pocos árboles, me voy a la izquierda, el desempeño es relativamente pequeño, es cercano a 0,72, al 72%. Y a medida que incremento el número de árboles, fíjense que la tendencia es a tener un mejor desempeño. Entonces lo que decíamos, entre más árboles tenga un bosque aleatorio, como cada árbol está entrenado con datos tomados con un muestreo aleatorio con reemplazo, cada árbol va a ser ligeramente diferente el uno del otro y por tanto entre más árboles tengamos en ese bosque, más diverso va a ser el bosque y esa diversidad, ¿dónde la vemos? En el desempeño. Cuando tenemos un bosque muy diverso, con muchos árboles, cada árbol, digamos, de manera individual generará buenas o malas predicciones, pero cuando yo agrego todos esos resultados provenientes de múltiples árboles, en general la idea es que esa predicción va a mejorar. Entonces eso es lo que vemos precisamente acá y ese es el principio de los algoritmos y de los modelos de ensamble. Este es un ejemplo precisamente. Entonces entre más modelos tenga en ese ensamble, pues mejores van a ser las predicciones y eso es lo que vemos acá. Entonces ese es el primer parámetro que tiene mayor efecto, el primer hiperparámetro que tiene mayor efecto y acá llegamos como a un límite más o menos del 78%. Entonces ese es el número de árboles. Ahora miremos por ejemplo qué pasa con la profundidad máxima. Entonces voy a fijar por ejemplo el número de árboles en 200, es decir voy a dejarlo por acá, más o menos en ese 0,78. Y ahora entonces voy a jugar con las profundidades máximas, que recordemos, el valor por defecto es known, es decir, no vamos a controlar la profundidad de los árboles. Acá sí la voy a controlar, entonces voy a probar con valores de 2, 4, 6, 8 hasta llegar a 60, profundidades de 60, porque voy en pasos de 2 en 2. Y lo mismo, por cada bosque que entrenen voy a almacenar el F1 score, entonces itero por esas profundidades máximas. Acá imprimo la información de con qué profundidad lo estoy entrenando. Fijo el número de árboles en 200 y lo que voy cambiando es la profundidad. Entreno, calculo las predicciones out of back y con base en eso calculo el puntaje F1 y genero la gráfica correspondiente. Entonces 2, 4, 6 hasta llegar a 60, recordemos, este es como el valor máximo y vamos a ver entonces esa profundidad máxima cómo afecta ese desempeño. Y listo, en este punto ya hemos construido todos los bosques y tenemos este comportamiento. Hay muchas oscilaciones, pero básicamente ¿cuál es la tendencia? Entre más profundo sea cada uno de los árboles que estoy construyendo, así sean diferentes, entre más profundos sean, menor es el desempeño. Fíjense que comenzamos con un desempeño como del 78% y como del 79% y cae ligeramente, tampoco la caída es muy abrupta, cae al 78%.
más o menos por acá. Entonces, ¿por qué se da este comportamiento? Porque entre más profundo sea un árbol, más tendencia a tener sobreajuste va a tener, es decir, no va a funcionar tan bien con datos relativamente nuevos, va a tener más overfitting precisamente, y eso hace que el desempeño empeore. Entonces, por eso, entre más profundo sea cada uno de los árboles, peor el desempeño del bosque. Pero fíjense que el efecto no es significativo, es decir, el salto se da de 0,79 a 0,78, mientras que, voy a limpiar acá esto, cuando veíamos acá el número de árboles, acá el efecto sí es más significativo, el salto se da desde 0,72 con muy pocos árboles hasta 0,78, entonces es un salto en desempeño relativamente grande, pero acá el efecto es relativamente pequeño en este caso de las profundidades. Bueno, acá no lo voy a entrenar nuevamente, borré el gráfico, pero ya tenemos, digamos, como la idea de entre más profundo sea, menor va a ser el desempeño, pero ese efecto no es tan significativo. Y miremos el máximo número de características. Recordemos que tenemos 13 características, pero la idea es que definamos un número de pronto menor a 13. Y entonces la idea es ver, por ejemplo, si escogemos un valor de 8 características, cuando se entrena cada árbol, aleatoriamente de esas 13 vamos a escoger 8 y se las vamos a presentar a un árbol, pero de esas 13 vamos a escoger otras 8 aleatoriamente y se las presentamos a otro árbol, y dependiendo de eso, de ese número máximo de características que le presentemos al modelo, pues vamos a ver eso cómo afecta su desempeño. Entonces acá nuevamente voy a fijar el número de árboles en 200, pero voy a jugar con este hiperparámetro. Entonces voy a variar entre una característica y el número total, que va a ser 13, el número total de características con las que alimento el modelo. Y repito acá el procedimiento. Entonces entreno con un número fijo de árboles y cambio el número de características, y miremos entonces qué desempeño obtenemos en cada uno de los casos. Perfecto, y acá vemos este desempeño. Entonces lo que vemos es que entre más características usemos al momento de construir cada árbol de manera individual, peor va a ser el desempeño. Se va cayendo poco a poco esta curva. Entre menos características usemos, mejor va a ser el desempeño. Esto es un poco contraintuitivo, digamos, porque pensaríamos que, bueno, entre más información le presentemos al modelo, mejores predicciones va a hacer, pero esto lo que nos está diciendo es que ocurre lo opuesto. Cuando le presentamos 2 o 4 de las 13 características en total, tenemos un mejor desempeño que, por ejemplo, cuando le presentamos 10, 11, 12 o las 13 características. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, si escogemos un número pequeño de características, digamos que nos quedamos con un valor de 3. Si de las 13 a cada árbol del bosque le presentamos aleatoriamente 3 de ellas únicamente, pues eso va a hacer que cada árbol sea mucho más diverso. Y como es más diverso, y al combinar o agregar los resultados en el bosque, pues el bosque va a ser más robusto, va a generar mejores predicciones y va a tener un mejor desempeño. Si vamos al extremo opuesto y a todos los árboles le presentamos exactamente las mismas 13 características que tenemos en total, pues no va a haber tanta diversidad y por tanto el bosque va a ser más propenso a tener overfitting y por tanto va a tener un menor desempeño. Entonces eso es lo que está ocurriendo precisamente acá. Pero fíjense que el cambio tampoco es tan abrupto, es decir, en el desempeño máximo vamos en 0,78 y el mínimo está, por ejemplo, como acá en 0,76, 0,77. Entonces tampoco tiene un efecto significativo, es decir, el desempeño más alto, es decir, el salto más grande en el desempeño lo obtenemos realmente con el número de árboles. Pero fíjense que incluso con el desempeño que teníamos originalmente, fíjense que el puntaje era del 77%. Entonces, fíjense que a pesar de que jugamos con esos hiperparámetros, realmente no nos estamos alejando demasiado de ese valor de referencia que teníamos cuando entrenamos el bosque con los valores por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente los bosques aleatorios son modelos muy robustos, es decir que yo podría empezar a intentar hacer lo que se conoce como afinación de hiperparámetros para tratar de mejorar estos valores, pero esas mejoras van a ser marginales, van a ser muy pequeñas porque ya se trata de un modelo que es bastante robusto, y por eso es que generalmente cuando yo abordo problemas de clasificación o regresión donde uso datos tabulares, generalmente este tipo de modelos como el bosque aleatorio o otros modelos como XGBoost, que si quieren en otro video les puedo
hablar en detalle de esos modelos XGBoost que también son muy robustos, pues son modelos que funcionan, digámoslo así, son modelos que funcionan muy bien out of the box, es decir, sacándolos de la caja sin modificarles muchas cosas, casi siempre funcionan de golpe bastante bien y requieren muy poca afinación. Entonces por eso es que son modelos tan versátiles, y eso lo vemos precisamente en este ejemplo. Entonces ya tenemos, digamos, nuestro modelo construido. Ya lo que sabemos es que, por ejemplo, el mejor desempeño se obtiene generalmente ajustando el número de árboles entre 200 y 300. Entonces lo que podríamos hacer sería ya, por ejemplo, entrenar el bosque con un número de árboles elevado y ya generar predicciones sobre nuevos datos. Entonces hagamos eso ya en esta última parte. Voy a entrenar este árbol con un valor de 200 y le presento el set de entrenamiento. Ya tenemos el bosque entrenado. ¿Y cómo generamos predicciones? Es realmente lo más sencillo. Entonces simplemente con el método predict le presento los datos de prueba, los datos que habíamos dejado ocultos hasta el momento, y con predict pues ya genero las predicciones correspondientes. Entonces ya esto me indica para los pacientes o las personas que estaban en el set de prueba, según su perfil psicosocial, a qué categoría corresponden, si tendrán o no tendrán esquizofrenia, 0 o 1. Y esto tiene un puntaje F1, según la evaluación que hicimos anteriormente, de más o menos el 77%. Es decir, tiene un precision que era como del 79 y un recall que era como del 76 aproximadamente. Eso es lo que podríamos hacer ya con este ejemplo completo. Entonces ya con esto tenemos un ejemplo completo de cómo crear, entrenar, validar y poner a prueba un bosque aleatorio, y esto nos permite ver lo robusto que es este modelo cuando estamos procesando datos tabulares. Si quieren que en un próximo video veamos algo similar a esto, pero para el caso de un bosque aleatorio para tareas de regresión, pues abajo me pueden dejar los comentarios. Recuerden que también este código fuente, el set de datos que hemos usado en el tutorial, lo pueden encontrar acá abajo en la descripción. Si tienen alguna duda también del tutorial, la pueden dejar abajo en los comentarios. Como siempre, antes de terminar, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a seguir ayudando a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.